titulares. Ecuador y República Dominicana buscan un acuerdo de alcance parcial. Puente Internacional de Rumichaca cuenta con un sistema de videovigilancia. Vocales de las juntas provinciales y especial del exterior fueron designados. Ecuador recibe pago de 6 millones de empresa estadounidense. Revelaciones de Colombia recaen de excomisionada y alias Fito. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Soromar. El presidente Daniel Noboa anunció la entrega de 24.2 millones de dólares para el programa de movilidad urbana sostenible de Cuenca. Pedro, con esta información iniciamos. Hola, ¿qué tal, Katy? Televidentes. Con esto la ciudad contará con 20 kilómetros de ciclovías con todas sus facilidades y conexiones y 30 estaciones de bicicleta pública. Buenos días, aquí iniciamos Noticias Soromar en esta primera emisión. El 28 de febrero iniciarán las inscripciones para las organizaciones políticas que estén a favor o en contra de la consulta popular. La convocatoria ya fue aprobada en el pleno del CNE. Este lunes 26 de febrero, el Pleno del Consejo Nacional Electoral CNE aprobó la convocatoria para referéndum y consulta popular 2024. Un total de 13.654.291 electores volverán a las urnas el próximo 21 de abril para pronunciarse sobre 11 preguntas que buscarán reformar y enmendar la ley de nuestro país. Como autoridades electorales, ratificamos el compromiso y responsabilidad para entregarle al país unos comicios revestidos de confianza y altos estándares técnicos, como ya lo hemos hecho. Sobre el gasto electoral, el límite máximo será de 5,4 millones de dólares. De los cuales corresponderá un gasto de 2.730.858,20 centavos a la opción sí y 2.730.858,20 centavos de dólares de Estados Unidos de América para la opción no. El plazo para la inscripción de las organizaciones sociales y políticas que estén a favor o en contra de la consulta popular iniciará el próximo 28 de febrero y finalizará el 4 de marzo. El sufragio arrancará el 18 de abril con el voto de las personas privadas de la libertad. Ligner Mendoza, Noticias Soromar. Y el Pleno del Consejo Nacional Electoral inició la designación de los vocales de las juntas provinciales electorales y especial del exterior, esto en cumplimiento del calendario electoral del referéndum y consulta popular. Aquellos organismos electorales tienen la responsabilidad de realizar escrutinios, designar a los miembros de las juntas receptoras del voto, entre otras. Una vez que fueron designados los vocales, corre un plazo de 2 días para que la ciudadanía, por razones fundamentadas, ejerza su derecho a la impugnación. Y en el cantón más afectado por las lluvias, Chone, se creó un comité para impulsar la construcción de un nuevo hospital del Seguro Social. Con la finalidad de promover la recategorización y construcción de un nuevo espacio para el Hospital del Chone en Manabí, que viene siendo afectado por las lluvias, se creó un comité ciudadano que lo integran 7 personas. En primer lugar, que creemos que debemos sustentar técnicamente que Chone merece y necesita, no solamente Chone, sino la parte norte de Manabí, un hospital, en este caso regional del IES, que aumente el número de camas, que tenga más especialidades. Ese es el objetivo 1. Y luego que el hospital que se construya no se lo haga en el mismo lugar, porque las afectaciones de inundaciones son totalmente graves. Eso es lo primero que se resolvió, hubo unanimidad. Según Zambrano, ya tienen 3 terrenos, los cuales se pueden utilizar de forma inmediata. El de La Ulián, 2 que están hacia el Olimpo, y estamos en trámite de 3 más por el lado del bypass, desde donde empieza el bypass, frente a la gasolinera Aray. Hay alguna familia Hernández que tienen terreno, la familia Bowen, el mismo el señor Zambrano acá. Yo creo que en este momento muchas personas estarían dispuestas a donar terreno. También deberán hacer una hoja de ruta. Porque, por ejemplo, tenemos que analizar cuántos seguros campesinos hay en la zona norte.
¿no? ¿Cuántos afiliados? Entonces tenemos que hacer una investigación también. Entonces este trabajo lo vamos a coordinar. Yo voy a hacer una propuesta a los miembros del comité que nos reunamos 2 veces por semana. Pero hay antecedentes de incumplimientos y de daños por lluvias en esa casa de salud de casi 4 décadas. Lo que acordamos con el presidente del IES es que vamos a llevar a cabo la construcción de un nuevo hospital del IES en Chone, porque los daños que ha causado la inundación al hospital son irreversibles. Además, la idea es ampliar y garantizar los servicios de salud, porque durante las recientes lluvias en ese cantón céntrico norte colapsaron los hospitales, que conllevó a una crisis sanitaria en categoría de desastre, y en la Ulián Chone está activado un espacio de contingencia. 3 centros que se inundaron, es decir, el Seguro, el Napoleón Dávila y el Tipo C. Hay algunos recursos que se han dañado, o sea, algunos millones que realmente se han perdido por la inundación. Entonces no queremos que el Estado, la sociedad vuelva a repetir esta situación de que se pierdan recursos. Mientras se normalizan las atenciones en los hospitales colapsados, se hacen las evaluaciones de daños, limpieza y desinfección, también de mantenimiento de equipos. Conjuntamente, en otras zonas afectadas se ejecutan acciones de limpieza y de asistencia humanitaria. Belén Mendoza, Noticias Oromar. 10 cantones en emergencia y 1 en estado de desastre dejan las afectaciones por el invierno y el fenómeno del Niño a escala nacional. Mientras tanto, la Secretaría de Gestión de Riesgos recibiría menos presupuesto que el año pasado. Un total de 10 alojamientos temporales se han implementado a escala nacional en el marco de las afectaciones por el invierno. Según informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, estos puntos de acogida albergan a 104 familias y están ubicados en los cantones Playas, Balsar y Naranjito de la provincia del Guayas, Chone, provincia de Manabí, La Concordia en Santo Domingo de los Áchilas, Pasaje en El Oro, Babahoyo y Ventanas en Los Ríos y en Santa Elena. Y es que las lluvias han golpeado fuertemente a varios puntos del país. En este contexto, 11 cantones fueron declarados en emergencia. Muisne en Esmeraldas, Juján, Palestina, Santa Lucía, Playas y Milagro en Guayas, Baba y Valencia en Los Ríos, Puerto López y Tosagua en Manabí. En el caso de Chone, también en Manabí, la situación es más complicada ya que elevó su situación a estado de desastre. Frente a este escenario, el gobierno informó que a través del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos puso en marcha medidas para brindar apoyo a las familias damnificadas. Es así que se han entregado 13.890 kits de asistencia humanitaria por parte de la Secretaría de Gestión de Riesgos y 4.776 de las demás instituciones del Sistema de Gestión de Riesgos en puntos críticos. Asimismo, se activaron 6 centros de operaciones de emergencia provinciales y 31 cantonales. Por su parte, desde el Ministerio de Telecomunicaciones se indicó que los servicios de telefonía móvil y conectividad a Internet están operativos en las áreas afectadas. De acuerdo a los reportes de la Secretaría de Gestión de Riesgos, desde el 29 de enero hasta la fecha se han registrado 721 eventos peligrosos en 132 cantones de 23 provincias. Los más comunes son inundaciones, deslizamientos, colapsos estructurales y socavamientos. Ecuador vive un fenómeno del Niño moderado. Sin embargo, las afectaciones son de magnitud considerable. No obstante, según la proforma presupuestaria de 2024, la Secretaría de Gestión de Riesgos recibiría 19 millones de dólares, un monto alejado de los 47 millones que gastó en 2023. En cambio, al Ministerio de Transporte y Obras Públicas se le asignaría un mayor presupuesto, por lo que se espera priorice la ejecución de las obras más urgentes en el marco de la situación invernal y el fenómeno del Niño. Tania Loor, Noticias Oromar. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social continúa con la conformación de la Comisión Ciudadana que designará al Defensor del Pueblo. La presidenta de este organismo brindó más detalles al respecto. Es necesario que en función del artículo 57 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, así como conforme en los artículos 12 y 13 de la codificación del Reglamento de Comisiones Ciudadanas de Selección, los integrantes de la Comisión Ciudadana de Selección cumplan con los requisitos establecidos y no se encuentren incursos en las prohibiciones normativas.
Por tanto, es necesario requerir nuevamente a las funciones legislativa y electoral remitan nuevos delegados, los mismos que deben cumplir con los requisitos de forma y fondo, con la finalidad de llevar a cabo el concurso para la designación de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo. El jueves 29 de febrero, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionará a Merck Benavides como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Esto luego de que Benavides fuese designado de entre la terna que envió la Defensoría Pública, obteniendo el respaldo de 5 consejeros. El funcionario reemplazará al ex vocal Juan José Moril, ex consejero e inhabilitado para ejercer el cargo público, al ser llamado a juicio por el caso Vocales. La Organización Internacional para las Migraciones, por medio del programa Eurofront, realizó la donación de 24 cámaras a la Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior. Esto con el objetivo de fortalecer la seguridad del puente internacional de Rumichaca, en la frontera entre Ecuador y Colombia. Este sistema realizará reconocimiento facial, lectura de placas automovilísticas y un contador de personas. Además, estas cámaras estarán ubicadas estratégicamente para proporcionar datos para investigaciones y análisis forense. Siempre estamos atentos dentro de la institución de todos los avances que vamos haciendo, de todas las colaboraciones que vamos obteniendo, pero sobre todo que el esfuerzo se basa en un solo objetivo, que es tener un mejor país. Quiero agradecerles y no duden que siempre la policía, en cualquiera de sus áreas, la parte preventiva, la parte investigativa, la parte de inteligencia, está siempre disponible para que tengamos ese esfuerzo mancomunado de todos nosotros en un mejor país. Nuestra lucha está siendo apoyada por personas buenas para poder nosotros instrumentar a la ley, para poder nosotros tener los elementos con elementos forenses y poder llevar ante la justicia esas estructuras. Esperamos de esta forma fortalecer y mejorar las actuaciones del personal que tiene la responsabilidad de detectar el cometimiento de un delito o de identificar posibles víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Y el Pleno de la Asamblea Nacional tratará este 28 de febrero el juicio político al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y Juan José Morillo, exvocal de la entidad. Días atrás, la Comisión de Fiscalización aprobó la recomendación de censura y destitución. La Asamblea Nacional decidirá este miércoles 28 de febrero si el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, y el exvocal del mismo organismo, Juan José Morillo, enfrentarán o no un juicio político. Los 137 legisladores han sido convocados a las 8:30 para pronunciarse sobre el informe de la Comisión de Fiscalización que recomendó llevar a juicio político a ambos. La acusación contra Murillo y Morillo se desprende de un caso que salpicó a la expresidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, y que se conoció tras la difusión de un audio. Morillo y Maribel Barreno, también ex vocal de la Judicatura, habrían gestionado a través del ex juez de Pichincha, Vladimir Jaya, un beneficio judicial a favor de la ex titular del Parlamento para que no sea removida de su cargo. De acuerdo a la Asamblea, Murillo, quien entonces fungía como presidente encargado del Consejo de la Judicatura, se abstuvo de acusar oportunamente a los implicados. Adicionalmente, en el marco de este trámite de juicio político, se acusa a Murillo de incumplir con pagos a funcionarios y de una presunta arrogación de funciones. El caso del beneficio judicial también es investigado en el ámbito penal. Morillo, Barreno y Jaya son procesados por el presunto delito de tráfico de influencias. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El presidente Daniel Noboa entregó 200 viviendas en el cantón La Troncal, provincia de Cañar. En el evento, el mandatario se refirió a las leyes enviadas durante su gestión, que benefician a 915 personas, entre ellos 524 niños, que podrán disfrutar en las áreas verdes y espacios recreativos. Este espacio que entregamos cuenta además con un centro comunitario, caminerías, parqueaderos y un sitio para comercio interno con los emprendimientos de los nuevos vecinos. La inversión de esta obra, cercana a los 4.7 millones de dólares, que constituye una inversión para el bienestar de la gente, es para ustedes. Estas acciones
junto al trabajo de las fuerzas del orden y el respaldo ciudadano a nuestra gestión, nos han permitido reducir las cifras de muertes violentas y generar nuevos empleos. Lugares donde era imposible salir a caminar, donde era imposible que nuestros niños salgan a jugar, que nuestros jóvenes salgan a estudiar y regresar en la noche después de una clase en una universidad. Ahora ya lo pueden hacer. Ahora ya existe tranquilidad en muchos lugares del Ecuador. Y para afianzar este ambiente de bienestar, en estos 3 meses hemos impulsado 4 leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional y ahora hemos enviado un nuevo proyecto económico urgente para el fortalecimiento de las actividades turísticas y el fomento del empleo. Los microemprendedores que los vimos hace poco se van a beneficiar de esta nueva ley de turismo, van a tener mayores visitantes, van a tener mayor consumo. Es importante que tengamos el apoyo ciudadano, como ya lo tuvimos en las leyes pasadas, en la ley de turismo. Eso va a generar empleo, va a generar desarrollo, no solo para el Cañar, sino para todo el Ecuador. Y atención, este 26 de febrero el medio colombiano Noticias 1 difundió un reportaje en que muestra cómo Claudia Garzón, excomisionada de la pacificación en las cárceles de Ecuador, daba clases virtuales a policías en compañía de Adolfo Macías Villamar, alias Fito. El asesinato del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, ha ocurrido el 9 de agosto del año pasado. 10 días antes de las elecciones en el país vecino, se le atribuyó al macrocriminal alias Fito, José Adolfo Macías, considerado como uno de los más peligrosos delincuentes de Latinoamérica. Secuestro, extorsiones y muerte violenta. Alias Fito tiene una condena por 34 años de prisión. En la cárcel de Guayaquil, en donde pagaba su pena, era el capo que mandaba incluso sobre los guardianes. Cuando supo que lo iban a trasladar a una prisión de máxima seguridad, se fugó en enero pasado y fue cuando Ecuador sufrió una ola de amotinamientos en 6 cárceles, atentados con explosivos y la toma de un canal de televisión. En Colombia, Claudia Milena Garzón Padilla, quien se ha hecho conocer como especialista en criminología y asesora de seguridad, había logrado ser contratada por la Policía Nacional desde 2014 como instructora de los oficiales que adelantan estudios en la Escuela de Posgrados de la Policía. Un saludo para todos, soy Claudia Milena Garzón Padilla. En pesquisas de inteligencia policial de ambos países se encontró suficiente material sobre la estrecha amistad entre el macrocriminal ecuatoriano y la instructora colombiana de policías. Al parecer, la colombiana visitaba con frecuencia a alias Fito en la prisión. Unos medios de Ecuador revelaron que ella intentó ingresar de manera ilegal al reclusorio de alias Fito para celebrarle su cumpleaños como si fuera de un familiar cercano. El año pasado, la colombiana aprovechó su acceso al macrocriminal para hacerse acompañar de él en un encuentro virtual con sus alumnos, los oficiales de policía que estaban en Bogotá. Esto va para todos mis alumnos, nos encontramos acá en Guayaquil, trabajando fuertemente en la transformación del sistema penitenciario. Hoy nos acompaña Fito, que hace también por la transformación. Él sabe que ustedes todos son policías. Desde su celda adornada en la pared con su figura en medio de 2 fusiles, una pistola y un fajo de dólares desteñidos, además de un televisor y otros lujos, el hoy prófugo de la justicia ecuatoriana le envió un mensaje a los policías colombianos. Ustedes, a la vez que están trabajando, se pueden superar, estudiar, porque ser policía no es una profesión. El jefe de la temible banda Los Choneros de Ecuador también aprovechó para elogiar a su amiga. Ella es una excelente mujer, muy profesional, y a la vez nosotros los que estamos acá la consideramos mucho. La instructora de policías, que ha tenido contratos en la escuela de posgrados, en la DIJÍN, en la SIJÍN y en IMPEC, según se jacta en sus publicaciones, distribuye su tiempo entre los peligrosos delincuentes y los altos mandos de la policía colombiana, con quienes se toma fotografías y de quienes recibe condecoraciones. Las indagaciones por el asesinato del fiscal manabita César Suárez, ocurrido el pasado 17 de enero en Guayaquil, siguen su curso. La Fiscalía vinculó a 3 personas más al proceso. Kevin L.M., Javier T.Z. y Javier M.M. serán procesados por el presunto homicidio del fiscal manabita César Suárez.
El juez a cargo del caso les dictó medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, el uso de un dispositivo electrónico y la presentación periódica ante la Fiscalía. Por este crimen, ya existen 2 personas en prisión preventiva, capturados un día después del asesinato. Aparentemente, y la hipótesis que maneja la Policía Nacional, estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer. Y a las 3:33 de su vehículo es interceptado por otro vehículo, una tipo camioneta y otro tipo vehículo marca Chang'an. Este vehículo estaba siendo circulado con un conductor que vestía una chompa color verde, similares a los que utilizan los del ATM. El fiscal manabita fue acribillado mientras conducía su vehículo por el sector de Los Ceibos en Guayaquil. Suárez estaba a cargo de investigaciones de gran relevancia, como el ataque armado contra un canal de televisión ocurrido el 9 de enero y la infiltración de mafias en el sistema judicial y escándalos de corrupción en la compra de insumos médicos durante la pandemia, caso con el que se dio a conocer a la opinión pública en 2020. Suárez fue sepultado en su natal Paján, cantón del sur de la provincia de Manabí, donde familiares y amigos le dieron el último adiós. Sí, mi hermano era aquí con la gente del pueblo, muy querido, muy colaborador con sus allegados, con sus amigos. Horas antes de su asesinato, Suárez pidió información sobre la situación jurídica de la esposa de alias Fito, por pedido del gobierno argentino. Autoridades de ese país habían solicitado una asistencia penal a Ecuador, tras conocer de la presencia de la familia del narcotraficante en su territorio. Mirly Macías, Noticias Omar. Bien, amigos televidentes, es momento de hacer una pausa comercial. Sin duda, Pedro, cada mañana nosotros tenemos noticias que contar, pero hay 2 puntuales que hoy nos han dejado sorprendidos. El caso de Fito y Claudia y los más de 20 millones de dólares para Cuenca, ¿no? Si siguen esas cosas así, por ejemplo, difícilmente podremos salir de esta crisis de inseguridad en nuestro país. Y a propósito de los 24 millones que destinará el presidente de la República para un proyecto de movilidad de una ciclovía en Cuenca, nosotros celebramos. Cuenca es una ciudad maravillosa, bonita, pero en estos tiempos de crisis, señor presidente Daniel Noboa, hay que priorizar los recursos. Chone en estos momentos necesita 20 millones de dólares para atender los temas prioritarios de emergencia, para un poco derivar el río Garrapati para atender el desasolvamiento de los ríos, que es urgente. Prioricemos, por favor. Vamos a la pausa y regresamos después de este corte, también para conversar con Ana Galarza, asambleísta de Construye, precisamente del proyecto reformatorio de El COIP. ¿Qué pasará con esto? Ya regresamos. Gracias, amigos. Seguimos con más información. En la proforma presupuestaria para el 2024 constan recortes de entre $800.000 hasta casi 20 millones a diferentes centros de educación superior. Incluso la CENESID contará con menos dinero. La proforma presupuestaria general del Estado para el 2024 prevé menos recursos para varias entidades del Ejecutivo, incluyendo a las universidades e institutos públicos. Según el texto enviado a la Asamblea Nacional, son 28 centros de estudios superiores que sufrirán recortes. El caso más notorio es el de la Universidad de Cuenca, quienes le restarán casi 20 millones de dólares. Los centros de estudio superior que más tienen estudiantes en las regiones Sierra y Costa, la Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Guayaquil tendrán también recortes de casi 15 y 4.9 millones de dólares respectivamente. El mismo panorama tiene las escuelas politécnicas como la EPN, la ESPOL y la SPOCH. La universidad que más se vería afectada es la Universidad Intercultural Amahuayta Iguazí, pues su presupuesto pasa de 7.7 millones a 4.6 millones, reduciéndose en un 40.2%. Incluso la CENESID, entidad encargada de crear la política pública de educación superior en Ecuador, registrará un recorte de 17 millones de dólares. Estas previsiones deberán ser analizadas por la Asamblea Nacional, quienes tienen desde el 20 de febrero pasado 30 días para debatirlas.
Las observaciones de la Asamblea Nacional serán solo por sectores de ingresos y gastos, sin alterar el monto global de la proforma, que tiene 35.563 millones de dólares para este año. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Ahora les contamos que la ministra de Producción, Sonsoles García, y el ministro de Industrias de República Dominicana, Ito Bisonó, firmaron una declaración conjunta para dar inicio a las negociaciones entre ambos países. Según un comunicado del gobierno principal, el objetivo es fortalecer el intercambio bilateral y generar empleo buscando oportunidades para las medianas y pequeñas empresas. Y un poco más de 6 millones de dólares fueron depositados a la cuenta de recaudación de la Procuraduría General del Estado. Esto luego de que la empresa estadounidense Worley International Service reembolsara a Ecuador tras una orden del Tribunal Arbitral por los honorarios y costos causados en arbitraje internacional. El 22 de diciembre del 2023, el Tribunal Arbitral emitió su laudo final, aceptó los argumentos de la defensa del Estado y desmintió en su totalidad las pretensiones de la empresa norteamericana que había demandado a Ecuador por supuestos montos impagos. Y Juan Rivas Dominich, ex gerente de Seguros Sucre y sentenciado a 51 meses de cárcel, fue liberado por un juez en Estados Unidos. Dominich fue sentenciado en marzo de 2021 por lavado de dinero en ese país. Dicho capital provino de un esquema de sobornos que funcionó en relación con la aseguradora estatal. Tras cumplir 36 meses de su pena, el exfuncionario pasa a una libertad supervisada y será testigo en el juicio de Carlos Politz en Miami. Y en otro tema, la tasa de desempleo creció en enero del 2024, según las últimas cifras publicadas por el INEC. De acuerdo a la institución, en el último mes el indicador subió 0,1 punto porcentual. La tasa de desempleo nacional en Ecuador llegó al 3,9% en enero de 2024. De acuerdo con las nuevas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la cifra representa una breve variación frente al 3,8% de enero de 2023, pero un incremento continuo desde el 3,5% de noviembre y 3,4% de diciembre del año anterior, de acuerdo con el informe oficial. Los resultados también arrojaron que las mujeres son las más afectadas por el desempleo. En Ecuador, 4 de cada 10 mujeres, que son parte de la población económicamente activa, no tenían trabajo hasta enero. En el caso de los hombres, este indicador solo afecta al 3,5% de la población. De igual forma, se determinó que el 3,6% de la población económicamente activa busca trabajo de manera permanente en este mes, mientras que solo el 0,3% de personas en condición de desempleo no hizo ninguna acción para hallar un trabajo. Del total de la población que cuenta con empleo, solo el 34,7% califican el parámetro de empleo adecuado. De ellos, el mayor porcentaje se encuentra en el área urbana, es decir, un 44,1%, frente a la zona rural, representada por el 17,7%. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Desde esta semana, 45 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador en Azuay llevarán en sus uniformes cámaras corporales para registrar cada uno de los procedimientos en carreteras. 45 de los 283 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador que hay en la provincia de Azuay portarán a partir de esta semana cámaras en el pecho durante todos los procedimientos que se ejecuten en carretera. Todos los agentes vienen ya con su huella dactilar en la cámara, con su nombre y su perfil. No podrán cambiarse, cada agente tiene su cámara de dotación y responderá. No puede apagar y eso va a garantizarnos seguridad, para garantizarnos nuevamente retomar esa confianza. Según Hugo Gómez, director de la CTE, los dispositivos serán monitoreados desde la oficina central en Guayaquil. El objetivo al final de la jornada es frenar la corrupción. Igualmente, esa cámara podrá determinarnos si a veces el ciudadano se presta a coimar a la gente. Y también, igualmente, nosotros pondremos la denuncia en contra de ese ciudadano, porque a veces se presenta esa situación de que, analizando, el ciudadano también incumple normas de tránsito y se presta a coimar a la gente.
Cabe mencionar que los operativos se desarrollan previa planificación, con la presencia de funcionarios de la Gobernación de la SUAY. Hay puntos críticos que están establecidos en los programas de trabajo donde se operan netamente los operativos. Estos son dirigidos en base a evitar accidentes, donde hay denuncias de mal uso de los vehículos. Entonces ahí se dirigen los operativos. Esto va en conocimiento de la Agencia Nacional y de la Gobernación, para que con los veedores se haga un mejor trabajo y control. Este año, entre enero y febrero, los agentes entregaron aproximadamente 1000 citaciones. Uno de los principales problemas es la informalidad en las vías. Amigos televidentes, momento de una nueva pausa comercial. Ya regresamos con más noticias y para analizar, Pedro, ¿qué pasará con esta regulación al COIP? Efectivamente, estaremos conversando con la asambleísta Ana Galarza. Enseguida regresamos. Estamos de vuelta, gracias por seguir en compañía de Noticias Oromar. Ya nos acompaña la asambleísta Ana Galarza del Movimiento Construye, a quien le damos la cordial bienvenida. Y precisamente para revisar en qué quedaría el proyecto reformatorio al COIT. La Asamblea Nacional, conocemos públicamente que suspendió el debate, la discusión, porque no habían acuerdos entre los bloques legislativos. Asambleísta, empezamos nuevamente con estos shows políticos, mediáticos, circenses. Un proyecto importante, urgente, que tiene que aprobar la Asamblea Nacional, lamentablemente, está en pausa. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, en realidad esta Asamblea Nacional es una Asamblea Nacional distinta, es una Asamblea Nacional formal, responsable, que inclusive cuando no nos encontramos de acuerdo, el respeto siempre es lo que prima. El 22 de febrero del presente año se convocó para tratar el segundo informe para segundo debate de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, no se pudo llegar a acuerdos porque al menos la bancada de Construye no se encontraba de acuerdo con dos reformas que ingresaron en este paquete de reformas que lo que buscan es la impunidad de los grupos delictivos. Y es por eso que se suspendió indefinidamente esta sesión. Estas reformas del COIB, entre otras cosas, plantea el endurecimiento de penas de delitos como terrorismo, extorsión, pero, como le manifiesto, se complicó cuando se incluyeron nuevas causales para el recurso de revisión de una sentencia o el levantamiento de la reserva de una indagación previa sobre las indagaciones que se están dando en Fiscalía. Son dos puntos en debate que efectivamente provocaron ese desacuerdo en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero ¿por qué no buscaron ese término medio como lo hicieron en el proyecto de ley que precisamente también fue aprobado y que permitió buscar consensos para definir la votación por bloques, como en el proyecto anterior, mi querida asambleísta? ¿Por qué no lograron ese propósito? Bueno, también la bancada de gobierno ADN propuso una moción de votación por bloques, 4 bloques. Sin embargo, de ello, la tarde anterior que se dé la sesión plenaria, hicieron un alcance de moción y cambiaron el orden de los artículos en los bloques y nuevamente mezclaron los buenos artículos con los malos artículos. Le querían pasar gato por liebre al país. Y como nuestra bancada sí lee lo que va a votar, nuevamente se dio cuenta cuáles eran las pretensiones de la votación por bloques, y por eso es que nosotros solicitábamos que se archive ese mamotreto de informe con propuestas buenas pero propuestas pésimas, para que si es que se van a hacer reformas del Código Orgánico Integral Penal, se haga un informe que no incluya articulados que lo que buscan es la impunidad de los grupos delictivos. Asambleísta, ¿y no cree que es una especie de un acto de indolencia de los asambleístas mientras el país está luchando para combatir a las mafias delincuenciales consideradas terroristas, se dan el lujo de suspender una sesión de un proyecto reformatorio al COIT que nos va a permitir, como usted mencionaba, tener artículos para penalizar nuevos delitos o para rigorizar las leyes?
y nos damos el lujo de suspender hasta este momento este proyecto de ley. ¿No existe esa indolencia de parte de la Asamblea Nacional de ciertos grupos políticos? No, lo que pasa es que quieren presionarnos para que aprobemos leyes que benefician a los delincuentes y eso no vamos a dejar. Pero se frena... Ya aprobaron, perdón, un ratito. Ya aprobaron el Código Orgánico Integral Penal en el 2014, el correísmo, un Código Orgánico Integral Penal que se convirtió en una ley permisiva con los delincuentes y quería nuevamente repetir la misma fórmula. Entonces, si tenemos que suspender para que se hagan bien las cosas, hay que hacerlo. No hay que hacer las cosas al apuro ni mal, porque después el país está como está. Así que la indolencia es por parte del correísmo que quiso pasarse de sapo y meter reformas que lo que buscan es solucionarle la vida a sus financistas, narcotraficantes y delincuentes. ¿Y a qué está jugando el oficialismo, que tomó la misma postura que el correísmo, salirse del debate, del pleno de la Asamblea Nacional para no darle paso, viabilidad o luz verde a este proyecto reformatorio de ley? Pues la bancada de gobierno tiene pacto con el correísmo, le pusieron de nombre el Pacto de la Madurez, entonces no hay por qué sorprendernos. ¿Y cuáles son los intereses o las pretensiones de ambos grupos políticos? Se está frenando un proyecto importante para el país. Pero ya viene incluido en la consulta popular, así que si queremos reformas en el Código Orgánico Integral Penal, lo lógico es votar a favor de la consulta popular. Ahora, por otra parte, nosotros al inicio de la función legislativa le habíamos advertido al presidente Daniel Noboa que el correísmo lo que busca es impunidad, pero el presidente le entregó al correísmo la Comisión de Fiscalización y la Comisión de Justicia, que es donde se tratan las reformas del Código Orgánico Integral Penal, y no solamente eso, sino que les dio mayoría en esas comisiones y la presidencia de esas comisiones. Entonces ahí están los resultados. Al primer intento buscaron lograr cambiar las leyes para beneficiar a los delincuentes. Y eso se lo habíamos advertido al señor presidente. ¿Volverá la discusión, el debate de este proyecto reformatorio de ley al Pleno de la Asamblea Nacional o cuál sería el procedimiento asambleísta? Bueno, hasta el día de hoy no se nos ha convocado a la reinstalación de esta sesión plenaria. No nos olvidemos que también el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, que presenta el orden del día, pidió vacaciones y le dejó encargada a la Asamblea Nacional a la asambleísta del correísmo, Viviana Veloz. ¿Hay alguna suspicacia allí alrededor de ceder la presidencia de la República momentáneamente por las vacaciones del presidente titular? No podría adelantar ese criterio. Lo que sí le puedo decir es que hay dos opciones. La primera, que se reinstale la sesión y que se vote la moción de votación por bloques. Como le digo, esos bloques de votación están contaminados. Hay artículos buenos mezclados con artículos que lo que buscan es liberar a delincuentes como sicarios, narcotraficantes, porque dicen que pueden ser declarados inocentes si es que se les ha violado sus derechos humanos. Es decir, el día de mañana un narcotraficante paga por tener un informe donde dice que no le han dado sus medicinas a tiempo, eso es una violación de derechos humanos, y en recurso de revisión se le declara inocente y sale libre. Ya, ese es el punto 1. ¿Y el punto 2 cuál sería? ¿O la segunda salida? Ya, bueno, la segunda salida es que se cumple el plazo de 60 días y ya pasa al archivo, y ahí la otra opción que nos queda como país es que vía consulta popular le digamos sí a la consulta para que podamos reformar el Código Orgánico Integral Penal y así podemos someter a las mafias. Hay que señalar algo, ¿no? No existe una varita mágica para solucionar del todo el tema de la inseguridad, sino son una serie de procesos, de cambios, de transformaciones y medidas que se tienen que dar para que podamos mejorar la situación de seguridad del país. Y con voluntad política y voluntad ciudadana, sí es posible. Y al reinstalarse la Asamblea, precisamente para seguir debatiendo este proyecto de ley asambleísta, ¿aprobarán o debatirán los proyectos concernientes al endurecimiento de las penas y la penalización de nuevos proyectos, o también tendrán que debatir los puntos que están incorporando el bloque correísta? No se puede ya debatir porque el presidente de la Asamblea ya cerró la etapa de debate. Aquí únicamente se están tratando ya las mociones que han sido presentadas por escrito y oralmente ante el Pleno de la Asamblea Nacional. La primera moción
que fue planteada por el correísmo no obtuvo los votos, y como no obtuvo los votos, el correísmo se salió de la Asamblea Nacional y se salió también la mitad de la bancada de ADN y dejó sin quórum la Asamblea Nacional y se suspendió la sesión. Entonces se debe reinstalar para decidir por la segunda moción que quedó pendiente. Se debería reinstalar para que se vote la segunda moción, que entiendo no tiene los votos, porque como le menciono, dentro de los articulados han mezclado artículos buenos con artículos malos y quieren hacer pasar por bloques. Claro. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, y en el bloque 1 está contaminado, el bloque 2 está contaminado, el bloque 3 está contaminado. Creo que el bloque 4 ¿Está contaminado en qué? Es ¿Cómo? un artículo. ¿En qué están contaminados Que estos mezclan bloques? buenos artículos con malos artículos. ¿Cuáles son los buenos artículos y cuáles son los malos artículos que hay que desechar? Son 18 malos artículos súper extensos. Podemos analizarlos uno por uno. Empecemos. En términos generales, básicamente, podemos un poco señalar qué están pretendiendo esos artículos. La impunidad de los grupos delictivos. ¿Ustedes han visto el caso Metástasis y han visto cómo asambleístas del correísmo operan para el narcotráfico? La situación no ha cambiado, ya que el narcotráfico y la delincuencia organizada han financiado a ciertos grupos delictivos que se han inmiscuido en la política. Esos grupos políticos están al servicio de los grupos delincuenciales. Por eso es que sacaron a base de manta, aprobaron una tabla mínima de consumo, hicieron un código orgánico integral penal totalmente permisivo con la delincuencia, hicieron una constitución que permite poner habeas corpus a los delincuentes y salen cada vez que les pica la barriga. Es decir, es una organización político-delictiva. Y esa organización político-delictiva se ha encargado que en el informe de reformas del Código Orgánico Integral Penal se incluyan articulados que lo que van a permitir a los abogados gángsters de estos delincuentes es lograr sacarles a sus clientes de las cárceles. Aquí entonces lo que se espera, y de acuerdo a su olfato político asambleísta, es que se retome el debate en la Asamblea Nacional y se apruebe la moción que está pendiente. Pero para lograr los votos se necesita la participación del bloque de ADN. ¿Entrarán ellos a participar para aprobar este proyecto político? ¿O usted cree que definitivamente hay que esperar los 60 días y entrará en archivo directamente este proyecto de ley? A ver, no se puede retomar el debate porque el debate ya fue clausurado. En este momento nos encontramos en una etapa... Pero de la moción que está pendiente, sí, para la votación pertinente. No se puede ya debatir porque está clausurado el debate. Solamente procede pasar a votación de la moción. Perfecto. Incluso la moción ya fue explicada en el Pleno de la Asamblea Nacional, ya fue difundida en los correos electrónicos de los legisladores y ahora nosotros como legisladores sabemos qué es lo que se va a votar. Y eso es lo que queda de la sesión. Ya dependerá de la presidenta encargada de la Asamblea Nacional, la asambleísta Viviana Veloz, si es que nuevamente reinstala la sesión, la continuación de sesión y simplemente se vota. Si es que el correísmo y ADN votan juntos, se aprueban las reformas del Código Orgánico Integral Penal. O sea que en estos momentos la Asamblea Nacional está en manos del correísmo. Para aprobar este proyecto puntualmente. En este momento se encuentra presidida por el correísmo. ¿Por qué? Porque ADN y el Partido Social Cristiano le entregaron la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional al correísmo. Perfecto, muchas gracias, muy gentil asambleísta Ana Galarza por conversar con Noticias Auromar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos con mucha más información. Muy bien, amigos televidentes, gracias por su fiel sintonía. Pedro, también a ti, que tengas un excelente día. Igualmente para ti, Katy, y a todos ustedes, amigos televidentes. Buenos días, felicidades.